Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Channa Vallabha Girivaradhari. Gopi Channa Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Manachari. Yamuna Tira Manachari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaura Premanande. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Hare Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente al canto sexto, capítulo segundo, titulado Ayamila, liberado por los Vishnudutas. Y el verso de hoy es el número 17. Capítulo segundo. 6.2.17. Lo tenéis ahí en los... Pero veo que nadie está escribiendo el verso, ¿no? Como... Estaba aquí en la CIA. Pero ayer estaba Dirras o Antonio. Dirras lo hizo, sí, pero... Sí, se metió. ¿Tenéis ahí en los aparatos? Sí. Taistania Gani Puyante Tapodana Vratadibihi
na dharmacham tatritayam tadapi sangri sevaya taistanyagani puyante tapodana vratadipi na dharmacham tatritayam tadapi sangri sevaya taistanyagani puyante tapodana vratadipi na dharmacham tatritayam tadapi sangri sevaya taistanyagani puyante tapodana vratadipi na dharmacham tatritayam tadapi sangri sevaya Taistanyagani puyante tapodana vratadihi tapodana vratadipi dharmajam tadhridayam tadapi sangri sevaya Taistanyagani puyante tapodana vratadihi dharmajam tadhridayam tadapi sangri sevaya taistanyagani puyante tapodana vratadipi na dharmacham tatridayam tadapi sangri sevaya taistanyagani puyante tapodana vratadipi dharmajam tatritayam tadapi sangri sevaya. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Tai, por esas. Tani, todas esas. Agani, actividades pecaminosas y sus resultados. Puyante, quedan destruidas. Tapa, austeridad. Dana, caridad. Vratadipi, con votos y otras actividades semejantes. Na, no. Adharmacham, producto de los actos irreligiosos. Tat, de eso. Hridayam, el corazón. Tat, eso. Api, también. Ishangri, de los pies del loto del Señor. Se vaya por servir. Es posible que por medio de la austeridad, la caridad, los votos y otros métodos semejantes podemos neutralizar
las reacciones de la vida pecaminosa. Pero esas actividades piadosas no pueden arrancar los deseos pecaminosos del corazón. Sin embargo, quien sirve a los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios se libera de inmediato de todas esas contaminaciones. Si lo queréis repetir, es posible que, por medio de la austeridad, la caridad, los votos y otros métodos semejantes, podamos neutralizar las reacciones de la vida pecaminosa. Pero esas actividades piadosas no pueden arrancar los deseos pecaminosos del corazón. Sin embargo, quien sirve a los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios se libera de inmediato de todas esas contaminaciones. Significado. Como se afirma en el Srimad Bhagavatam 11.2.42, Bhakti Pareshanubhavo Viraktiranyatra Cha. El servicio devocional es tan poderoso que quien lo pone en práctica se libera de inmediato de todos los deseos pecaminosos. Deseo material significa complacencia de los sentidos. Y como ésta siempre lleva implícitos actos más o menos pecaminosos, todos los deseos del mundo material son pecaminosos. Sin embargo, el bhakti puro es anyavilashita shunya, es decir, está libre de deseos materiales que se derivan del karma y del jnana. Quien se sitúa en el plano del servicio devocional deja de tener deseos materiales y por lo tanto está más allá de la vida pecaminosa. Es necesario acabar definitivamente con los deseos materiales. De lo contrario, aunque nuestras austeridades, penitencias y caridades nos liberen momentáneamente del pecado, los deseos acabarán por aparecer de nuevo, pues el corazón es impuro. Entonces realizaremos actos pecaminosos y sufriremos. Taistani agani puyante tapodana vratadibihi na dharmajam tadridayam tadapi sangri sevaya. Es posible que por medio de la austeridad, la caridad, los votos y otros métodos semejantes podamos neutralizar las reacciones de la vida pecaminosa. Pero esas actividades piadosas no pueden arrancar los deseos pecaminosos del corazón. Sin embargo, quien sirve a los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios se libera de inmediato de todas esas contaminaciones.
mukam karoti vachalam pangum langayate girim yatkripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Panchakalpa Tarupyascha Kripa Sindhupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Están hablando los Vishnudutas a los Yamadutas y están explicando las glorias del servicio devocional y en particular del principal de los métodos del servicio devocional, que es el canto del santo nombre de Krishna. Y explican cómo por cantar el santo nombre de Krishna con una actitud devocional, que uno se purifica de todas las reacciones pecaminosas. Esto en el contexto de que Ayamila había cometido tantos pecados y debido a que cantó el santo nombre de Krishna, incluso ni siquiera lo hizo con una actitud plenamente consciente, porque él estaba tratando de llamar a su hijo, que se llamaban con el nombre del señor Narayana. Aún así, porque lo cantó sin ofensas, él no tenía ninguna actitud egoísta en ese momento, más que estaba desamparado y estaba llamando a su hijo. Pero como él había practicado servicio devocional en su juventud, en el momento que cantó el nombre del Señor, de alguna manera incluso en el subconsciente, puede ser en el ámbito consciente o incluso en el ámbito subconsciente, se produjo de nuevo la conexión con el señor Narayana, a quien él había estado llamando y adorando en su juventud. Y eso de inmediato le limpió de todas las reacciones pecaminosas que había acumulado a lo largo de su vida. Tanto es así que los Vishnudutas consideraron que no debía ser castigado por los Yamadutas. Es decir, que eso le liberó de la vida infernal y de las reacciones pecaminosas más temibles que muchas personas tienen temor de los Yamadutas en el momento de la muerte. Incluso a veces hay devotos que tienen miedo de los Yamadutas. ¿Es así o no? A veces hay devotos. Un poco, que no se acerque, dice que no se acerquen mucho, ¿no? que no se acerquen mucho, porque es como los ángeles del infierno. ¿Habéis visto los ángeles del infierno? Sí, en inglés, ángeles. Hell's Angels. No. Hell's Angels. These guys, they go with chains and heavy people. So these guys, estos personajes, al lado de los Yamadutas, son gente suave, gente amable. Entonces, claro, normalmente si ves a alguno de los ángeles del infierno, por si acaso, no te acercas mucho. Cuenta Gurudas Prabhu, el discípulo de Srila Prabhupada, lo habréis visto algunos quizás en la película de Srila Prabhupada, que cuando organizaron un festival con muchas bandas de rock, creo que fue en San Francisco, si recuerdo correctamente, invitaron a Srila Prabhupada y se corrió la voz de que los ángeles del infierno
podían atacar y boicotear el evento. Entonces los contrataron como los agentes de seguridad. Les debieron pagar algo, supongo, ¿no? Les dijeron, vosotros os podéis encargar de la seguridad aquí, que van a tocar todos estos grupos, es un evento importante, y imagino que les pagarían no creo que lo hicieran solamente por bhakti, por servicio devocional, pero de esa manera se aseguraron que no molestaban. Y los Yamadutas de alguna manera son personalidades que son ocupadas por Yamaraj, el señor que controla el karma de todas las almas, en especial aquellos que han tomado cuerpos humanos, tenemos que rendir cuentas ante Yamaraj. Él es el juez universal, para ver si hemos utilizado de un modo responsable nuestra forma humana de vida. Y a veces, si uno no ha sido tan responsable, pues puede que le dé un poco de cosa el tema de los Yamadutas, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos dice que los Vishnudutas dan garantía que si practicas servicio devocional no tienes que ver a los Yamadutas. Si practicas sinceramente servicio devocional. Claro que esto no hay que malutilizarlo para cometer actividades pecaminosas y luego querer contrarrestarlas con la práctica del canto o de los diferentes métodos del servicio devocional. Eso no es una propuesta sabia, porque en realidad más o menos significa que no estamos siendo todos los serios que debiéramos en la práctica del servicio devocional. Ahora bien, aquí Srila Prabhupada te está explicando en el significado cómo el servicio devocional debe estar libre de deseos materiales. Pero a veces se observa que un devoto, alguien que practica sinceramente el servicio devocional, tiene algún mal hábito como producto de sus actividades pasadas y no es capaz de dejar ese mal hábito inmediatamente. Puede ser en cualquiera de los principios regulativos, puede ser en la intoxicación, en la vida sexual ilícita, en el comer es más difícil, pero bueno, a veces puede ser que alguien no se controle y coma algo por ahí que sea indebido, que no sea prasadam o algo así, o incluso en el juego de azar. Yo recuerdo a veces, había el caso de un devoto que tenía el vicio de jugar a la lotería. Decía que lo iba a usar para Krishna si ganaba, pero tenía por el mal hábito que tenía que jugar y tratar de conseguir algo. Lo que nos dice, se podría plantear la pregunta, ¿qué ocurre en este caso? Si alguien tiene un mal hábito así, ¿tendrá que ver a los Yamadutas o no tendrá que verlos? ¿Qué decís? ¿Qué opináis? Depende si es una caída accidental o si es un hábito repetido que no se quiere eliminar. Vale, tú dirías que si
Si es un hábito continuado y que la persona no... Pero a veces puede suceder que alguien tiene un hábito y por lo que sea no es capaz de superarlo. ¿Tiene que ver a los yamadutas o no? ¿Sí? Si sinceramente no puede superarlo y quiere ser un devoto, pero sinceramente no puede superarlo, pues yo creo que el Señor encontrará una situación para que pueda terminar de purificar esa situación. Esa es mi opinión. Sí, algunos dicen que hay quien ha dicho que sí, Prabhu Prabhu decía que sí. ¿Cuál sería tu argumento al respecto? ¿De por qué sí? Como ha dicho Braya, si es un hábito repetitivo y no lo quiere eliminar, pues tendrá que rendir cuentas de ello. Y Mahalakshmi Devi decía que si realmente el devoto es sincero y no es capaz de superar el hábito y es sincero, que Krishna encontrará una manera de perdonar al devoto. Yo también con la... Sí. Generalmente la versión del Bhagavatam va más en esta línea, en la línea de Mahalakshmi, pero claro, tampoco se debe, hay un dicho también en inglés, dicen, don't take things for granted. No hay que dar las cosas por sentado, es decir, que si alguien tiene una dificultad, debe hacer algo para corregirlo. Deberá corregirlo. Vamos a reflexionar un poco en base al verso que Srila Prabhupada cita en el significado del Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami, que Srila Prabhupada lo presenta como el néctar de la devoción, y cita el verso principal que define el servicio devocional puro. El verso dice: Anjavilashita shunyam yana karmadi anavritam anukulyena krishnanu shilanam bhaktir uttama, que significa que servicio devocional de primera clase o servicio devocional puro es aquel servicio que se lleva a cabo favorablemente de acuerdo a la voluntad del Señor, como al Señor le gusta que se haga. Y eso significa siguiendo las instrucciones del Sadhu Shastra Guru, las instrucciones de los acharyas y de los devotos, de los maestros espirituales y de las escrituras. Eso es servicio devocional favorable, dice Anukulyena, favorable para la satisfacción del Señor. Esa es la característica principal. Y luego las características secundarias, según explica Srila Rupa Goswami, secundarias no quiere decir que no sean importantes, secundarias significa que dependen de la primera. La primera es que el servicio sea favorable, como Krishna quiere, y las características secundarias es Anjavilashita shunyam, que tiene que estar libre de otros deseos y motivaciones. Y Jnana Karmadi Anavritam, y no debe estar cubierto ni por karma, deseo de actividad material fruitiva, jnana, conocimiento filosófico, teórico, separado del bhakti, sobre todo el conocimiento impersonalista, pensar soy un alma espiritual eterna, pero no entregarme
a Krishna. Pensar que con creer que soy Brahman ya tengo bastante. O cualquier otro método de austeridad, práctica de yoga, ayunos, diferentes métodos que se pueden hacer para purificarnos. Todo esto realmente cubre el bhakti cuando no se hace como un acto de entrega a los pies del loto de Krishna. Con sinceridad, con seriedad y con devoción. Eso es importante, cultivar sinceridad, seriedad y devoción. Y ese es el método que practicamos. Eso es Uttama Bhakti, es el método que Srila Prabhupada, el acharya fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, nos ha regalado como emisario de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y el método es para todos. Ahora bien, Srila Rupa Goswami explica que este Uttama Bhakti, servicio devocional puro, es de 3 tipos, o Srila Prabhupada lo presenta como 3 etapas. Una es la etapa de práctica, que se llama sadhana, sadhana bhakti. Otra es la etapa de conciencia purificada y emoción divina, bhava bhakti. Y otra es el estado de amor puro por Dios, que es el estado natural, completo del alma. Mientras estamos en la primera etapa de sadhana bhakti, puede que todavía no estemos en ese plano de estar completamente libre de deseos y no estar cubiertos. Pero es importante practicar por medio del cultivo favorable. El cultivo favorable también significa rechazar lo desfavorable. Anukulyasya, ¿cómo es? ¿Es Anukulyasya Varjanam? ¿Es así? Ahora no, la memoria de Kali Yuga. Anukulyasya, no tengo el Vedabase. Anukulyasya Varjanam, Partikulyasya Vardhanam, ¿es así? Lo estoy diciendo al revés. Es que me estoy confundiendo. Aceptar lo favorable y rechazar lo desfavorable son los primeros pasos en el camino del bhakti o el camino de la entrega a los pies del loto de Krishna. Y eso significa que si, volviendo a lo que comentábamos, si un devoto tiene un mal hábito, tiene que hacer lo que sea necesario para corregirlo. Porque si no lo corrige, no va a funcionar igual de bien su camino devocional. Tiene que buscar la manera de cómo superar ese mal hábito. Eso es necesario, es parte del proceso, es parte del cultivo del servicio devocional. Si realmente tenemos un Ishopanishad ahí a mano, ¿alguien tiene? Yo tengo el móvil, pero es que me manejo mejor con ordenador. Vamos a ver.
Ishopanishad, el verso número 18. A ver, un segundito. En español mejor, porque si es inglés no pasa nada. Gracias. En el último verso del Sri Ishopanishad, Srila Prabhupada, bueno, vamos a leer primero el verso, es un verso de entrega a los pies del loto del Señor. El verso dice: Aknenaya chupataraye asman vishvani deva vayunani vitvan yuyodi asmak yukuranam eno bujistam tenama uktim videma. Y la traducción es: oh mi Señor, poderoso como el fuego, oh omnipotente, ahora te ofrezco todas mis reverencias y caigo a tus pies. Oh mi Señor, por favor, lidérame por el camino correcto que lleva a ti. Y puesto que tú conoces todo lo que he hecho en el pasado, por favor, libérame de las reacciones de mis pecados pasados, para que no haya obstáculos en mi avance. En el significado, Srila Prabhupada habla del proceso de la entrega y habla de los yoga brastas, o aquellos que no completan el camino espiritual y que en la vida siguiente continúan desde el punto en que lo dejaron. Es posible que muchos de los que estamos aquí seamos en mayor o menor grado ese tipo de yoga brastas, porque Srila Prabhupada explica en el Néctar de la Devoción que el servicio devocional proviene de otra vida previa, generalmente. Hay una continuidad aunque fuera un pequeño servicio que hicimos anteriormente, nos ha permitido continuar. Y en ese sentido podríamos ser yoga brastas en mayor o menor grado. Dice que voy a leer algo del significado de Srila Prabhupada y cita un verso del canto 11 del Bhagavatam que habla del devoto que todavía tiene malos hábitos, y a ver cómo el Señor trata a ese devoto. Dice: puesto que el Señor omnipotente está situado en el corazón de todos, Él puede dar orientación a sus devotos sinceros, a través de las cuales ellos pueden situarse en el camino correcto. Esa orientación se le ofrece especialmente al devoto, incluso si desea alguna otra cosa. Es decir, es un sadhaka que todavía no está libre de deseos o de malos hábitos. En lo que se refiere a otros, Dios sanciona lo que el hacedor, o sea, la persona que lleva a cabo la acción, hace al propio riesgo de la persona. Es decir, alguien que no se refugia en Krishna no tiene el cuidado personalizado de Krishna. Pero en el caso del devoto, el Señor le dirige de tal manera que nunca actúe incorrectamente.
el Srimad Bhagavatam 11.5.42 dice, y este es un verso que se suele utilizar bastante en el contexto del tema que estamos tratando, un devoto que todavía no está completamente purificado. Svapada Mulam 11.5.42. Está citado en el significado del verso 18 del Ishopanishad, si lo queréis mirar con más detenimiento después. Svapada Mulam Pajata Priyasya Tyaktanya Bhavasya Hari Paresha Vikarma Yajjot Patitam Katanchit Dunoti Sarvam Rete Sannivishtaha. El Señor es tan bondadoso para con el devoto que está plenamente entregado a sus pies de loto, que incluso si el devoto a veces cae en el enredo del vikarma y actúa en contra de las directrices védicas, el Señor de inmediato rectifica esos errores de su corazón. Esto es debido a que los devotos son muy queridos para el Señor. En este mantra, Srila Prabhupada continúa comentando el verso del Ishopanishad. En este mantra del Sri Ishopanishad, el devoto le ora al Señor para que rectifique su corazón. Errar es humano. Un alma condicionada es propensa a cometer errores. Y la única medida correctiva para rectificar tales pecados que se hacen sin intención es abandonarse a los pies del loto del Señor para que Él pueda guiarle a uno para evitar tales caídas. El Señor se encarga de las almas plenamente entregadas. Así pues, todos los problemas se resuelven simplemente entregándose al Señor y actuando en base a sus instrucciones. Tales instrucciones se le da al devoto sincero de dos maneras. Una es a través de los santos, de las escrituras y del maestro espiritual, Sadhu Shastra Guru, y la otra es a través del propio Señor, que reside en el corazón de todos. Así pues, el devoto plenamente iluminado con el conocimiento védico es protegido en todos los aspectos. Es decir, que Krishna siempre ayuda a sus devotos, incluso si el devoto comete un error. Por ejemplo, en el caso de Parikshit Maharaj, cuando enguirnaldó a Shamika Rishi, el muni que estaba meditando con una serpiente muerta, eso fue un insulto grande al sadhu, al yogi, y al cabo de poco tiempo, él mismo recibió la rectificación del Señor en el corazón. Es decir, que Parikshit Maharaj, lo leemos en el primer canto del Srimad Bhagavatam, empezó a reflexionar sobre el acto incivilizado que había cometido, y aunque él había pensado que el muni estaba fingiendo estar en trance para no recibirlo, eso es lo que pensó en aquel momento, que tenía mucha sed, estaba muy hambriento y sediento,
pero luego reflexionó que lo que he hecho está muy mal. Y si el Muni estaba en trance de verdad, que además estaba en trance de verdad, inmediatamente se dio cuenta y le pidió a Krishna que le mandara la reacción a su comportamiento incivilizado. Él no trató de evitar el tener que pagar por ello, sino que dijo que cualquier reacción que yo tenga que pagar por este pecado que he cometido, que venga a mí. Ese sería un ejemplo de cómo el Señor rectifica a un devoto sincero que comete una acción pecaminosa. En este caso fue una acción motivada por la ira, el enfado, en base a esa necesidad de comida y de bebida que tenía en aquel momento extremo. Claro, se puede decir, no, bueno, pero eso es un ejemplo, estamos hablando ahí de Maharaj Pariksit, que Maharaj Pariksit no es cualquiera. De hecho, el Señor, gracias a esa situación, Pariksit Maharaj fue maldecido a morir en 7 días, se retiró a las orillas del río sagrado, el Ganges o el Yamuna, y escuchó el Srimad Bhagavatam, y bendita la hora en que todo eso se dio de esta manera, porque nosotros podemos recibir el Bhagavatam gracias a esos acontecimientos que ocurrieron. Se podría plantear la pregunta de que en el caso de un devoto no tan avanzado, digamos, el proceso puede ser diferente. Puede que el devoto no se dé cuenta inmediatamente de sus errores o de sus actitudes incorrectas y tenga que pasar un proceso de práctica y de purificación hasta que nos demos cuenta de qué tipo de persona soy, que tengo estas actitudes o actúo de esta manera, sea en las relaciones personales, sea en relación con Krishna, sea en el control de los sentidos o en cualquiera de las prácticas relacionadas con el servicio devocional. Pero finalmente, si el devoto es sincero, Krishna le va a poner en una situación que le ayude a rectificar. Y el devoto sincero va a dar la bienvenida a esa mano firme de Krishna, firme y a la vez amorosa de Krishna para corregir al devoto que actúa incorrectamente. Entonces, en ese caso, si podríamos decir, si el devoto tiene que ver a los Yamadutas o a Yamaraj para que rectifique, pues Krishna le hará ver a Yamaraj y a los Yamadutas. Si no tiene que verlos, pues no permitirá que los vea. Hay una historia que cuentan de un discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Él cuenta esta historia, por lo menos la hemos leído, la hemos escuchado en alguna narrativa de las actividades de los discípulos de Srila Bhaktisiddhanta, y que parece que este devoto había abandonado la práctica de la conciencia de Krishna, se había involucrado en actividades materiales con un cierto grado de intensidad. Y parece que lo llevaron frente a Yamaraj, o él tuvo esa experiencia. No estoy seguro si fue directa la experiencia o en un sueño, pero el hecho es que tuvo esa experiencia de encontrarse frente a Yamaraj, y entonces cuando miró el historial del devoto,
Yamaraj vio que era discípulo iniciado de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Pues le preguntó, bueno, pero ¿qué es lo que ha hecho bueno? Si recuerdo correctamente, de hecho le preguntó, ¿qué has hecho? ¿Tú qué actividades has hecho en esta vida? ¿Has hecho algo bueno? Y le dijo, bueno, fui iniciado por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Y aunque no había seguido estrictamente, Yamaraj dijo, le dio una segunda oportunidad. Y parece que no murió en ese momento y volvió al templo. Y él contó esa historia. Había tenido una historia parecida a la de Ayamil en su propia experiencia, de una forma distinta. En este caso sí que tuvo que verle la cara al juez universal, a Mahayana Yamaraj, y es cierto que no vio a los Yamadutas, parece que no llegó a verlos, sino que él tuvo la experiencia como en un juicio. Pero el punto que quiero ilustrar con esto es que si es necesario que el devoto pase por una condición infernal de vida para que aprenda algo, Krishna puede que ponga al devoto en esa condición, como el caso de Maharaj Chitraketu, que se convirtió en el demonio Vritrasura. Claro que era un demonio devoto, pero tuvo un cuerpo de demonio y se cumplió la maldición que había recibido. Pero este capítulo del Srimad Bhagavatam nos indica que normalmente, por lo que dice Yamaraj más adelante, un devoto no tiene que pasar por la vida infernal. Siempre va a tener una oportunidad de rectificar y de corregirse sin tener que experimentar esas condiciones. Pero si para que se corrija tiene que pasar, pues Krishna puede que extraordinariamente permita que algo así ocurra. Eso es lo que podemos comentar al respecto. Muchas gracias por escuchar. Si queréis preguntar o comentar algo, a ver, hay dos manos levantadas. Está Lucas. Me gustaría preguntar un detalle. Es mucho más fácil o digamos difícil continuar la vida espiritual después de asociación, después de iniciación y aceptar el nombre espiritual. ¿Es mucho más fácil o seguir los principios, quitar las anatas? Entonces, eso es mi pregunta. Puede ser más fácil si uno sigue. Si uno sigue es más fácil. Pero también puede que alguien diga, ahora ya estoy iniciado, ya me puedo dormir en los laureles. Y entonces deja de practicar estrictamente. Eso lo vemos a veces. Alguien quiere conseguir la iniciación. Se inicia y cuando se inicia empieza a hacer el tonto otra vez. Eso lo hemos visto. Entonces sus actividades pecaminosas no vienen directamente a él, pero vienen a su maestro espiritual, ¿no? No, también uno tiene que pagar. El gurú tendrá que pagar su parte, pero uno tiene que asumir su responsabilidad. No es que ahora ya estoy iniciado, ahora mi gurú invita, ¿no? No es así. Él invita. Yo hago el tonto y lo pongo en la cuenta del gurú. No funciona de esta manera. Ramanuja Prabhu. No, pero estaba un momentito. Sobre Vritrasura, creo que fue maldecido por la esposa de Shiva. Y cuando recibe la maldición, él lo acepta, la maldición. Y cuando se está yendo, el señor Shiva le dice a su esposa, ¿has visto cómo actúan los malditos? Sí, es un verso muy famoso.
del Bhagavatam. Narayana para sarve nakutaschana vipyati svarga pavarga narakeshu apituliarta darshina. Le dice, ¿has visto las glorias de los devotos del Señor Narayana? Que les da lo mismo ir al infierno, estar en el cielo o la condición liberada. Lo único que quieren es servir al Señor. Ellos aceptan cualquier condición de vida. ¿Te refieres a esto, no? Sí. Eso ilustra la mentalidad de los devotos puros del Señor, que están dispuestos a ir a donde Krishna los mande y servir a Krishna en la manera que Krishna los ocupe y de acuerdo a al deseo de Krishna. Ese es el principio. Prayojanaranyana Prabhu. En el Prabhupada de Lilamrita se cuenta una historia similar a la que se comentó en la clase. En principio, el movimiento en Nueva York, una persona se inició con Srila Prabhupada, pero no duró mucho, dejó de practicar Bhakti Yoga, rehizo su vida. Una persona no era, para decir, un gran pecador, pero se olvidó de Bhakti Yoga, se casó, tuvo hijos, educó a sus hijos, tuvo una vida normal. Pero en el momento de dejar el cuerpo, que estaba en una situación por la enfermedad que veía que sufría, de repente dejó de manifestar en su aspecto sufrimiento, se le iluminó la cara, la esposa podía verlo, y dijo, Prabhupada ha venido a buscarme. Y la esposa escucha y dice, ¿y Prabhupada qué es eso? Nunca me habló de Prabhupada. Entonces empezó a buscar y a buscar qué era eso de Prabhupada, y resulta que no muy lejos de la casa había un templo, y llega a conectar, a saber quién es Prabhupada, y cuando cuenta que quiere saber acerca de su marido y de Prabhupada, resulta que una persona que estaba presente en el templo estaba en el momento de la iniciación. Y entonces le dijo, yo escuché cuando Srila Prabhupada inició a su marido, le dijo, yo vendré a buscarte. O sea que hay una conexión con antes, que con el servicio favorable que hizo, aunque no continuó, estaba protegido por su maestro, porque el maestro, bueno, como el discípulo promete servir al maestro, en realidad el maestro sirve al discípulo todavía mucho más. Bien, gracias, muy buena ilustración del tema. La historia de Bhaktisiddhanta, yo la oí diciendo que Srila Bhaktisiddhanta reunió al discípulo y le dijo, ¿cómo es posible que te hayas degradado tanto ahí en el momento de... Bueno, esos son detalles. La historia, sí, él no cambia la conclusión. Y entonces el discípulo se arrepintió y cuando volvió otra vez bueno, porque se libró de la enfermedad y volvió otra vez, se arrepintió y ya volvió otra vez al servicio devocional. Eso es lo que yo he oído. Sí, pero la figura de Yamaraj aparece, yo recuerdo haberla leído. La figura de Yamaraj aparece, pero también Bhaktisiddhanta le riñó, según parece. Le dijo, ¿cómo has hecho esto y te has degradado tanto? Porque llevó una vida muy pecaminosa. Sí, es como un estado de cuasi muerte, podría ser, que fue el estado que Ayamila experimentó, un estado de cuasi muerte. La última. Una pregunta, el significado cuando leyó decía que todas las actividades materiales son pecaminosas. Entonces, si una persona no es devota o no hace esas actividades en conciencia de Krishna, pero realiza
búsqueda y muchas actividades piadosas. Al final de su vida, en el momento de la muerte, son las llamadutas que la van a buscar, así sea que después va a los planetas celestiales. Los llamadutas son los que van a buscarla. Sí. Generalmente los yamadutas se encargan de gente que ha hecho cosas, digamos, más graves. Es como la policía. La policía normalmente detiene a alguien que ha hecho vikarma. Tiene que ser vikarma. Sí que es cierto que generalmente hay mezclas de vikarma y karma, y hemos leído en algunas partes o escuchado que se suele, a veces en los Puranas, por ejemplo, se da a elegir a una persona que quieres primero, pagar los karmas pecaminosos o cobrar los karmas piadosos. A veces, generalmente están mezclados, hay esas dos tendencias. Pero a ver, sí, quería volver al significado de Srila Prabhupada. Sí, Prabhupada lo dice, deseo material significa complacencia de los sentidos, y como ésta siempre lleva implícitos actos más o menos pecaminosos, es por ejemplo en los planetas celestiales, los habitantes son mucho más piadosos que aquí en el planeta Tierra, pero más o menos siempre a veces se comete alguna actividad pecaminosa. Vemos que a veces incluso Indra comete actividades pecaminosas. En la literatura védica lo vemos. Dice, como lleva implícitos actos más o menos pecaminosos, todos los deseos del mundo material son pecaminosos. Básicamente lo que está diciendo Srila Prabhupada, que si uno no se entrega a Krishna, por mucha penitencia que haga para contrarrestar el mal karma, no está cortando la raíz del problema. La raíz del problema es que no me estoy entregando a Krishna y que yo quiero ser el disfrutador, y por tanto eso me va a llevar a actuar pecaminosamente, porque yo estoy en el centro de todo y Krishna no está en el centro, que es básicamente el mensaje del verso. Pero mi entendimiento es que generalmente, como están mezclados los actos piadosos, el karma y el vikarma, es muy fácil que si alguien no se entrega a la personalidad de Dios, que tenga que pasar por el tribunal. Es muy fácil, porque como no se entrega, es muy raro que no tenga ningún acto pecaminoso. Sí que es cierto que hay personas que son religiosas en otras tradiciones, y eso también si realmente son religiosas devocionalmente, sinceramente, eso también les cuenta. No es que solamente el canto del nombre de Dios en nuestra tradición cuenta, y los demás cantos a Dios, si son sinceros y devocionales, no cuentan. Hay muchas partes en los libros de Srila Prabhupada en los que Srila Prabhupada explica que sí cuentan los actos devocionales en todas las tradiciones si realmente son auténticos. Si son falsos, evidentemente no. Pero Krishna, incluso en el Bhagavad Gita, dice que aquellos que no me ofrecen los alimentos como un sacrificio están cometiendo pecados. O sea que directamente también los karmis que realmente no están haciendo su vida como una ofrenda a Dios, están directamente cometiendo livianamente pecados pecaminosos. Bien, sí. Sí, lo que quiero decir que hay gente devocional en otras tradiciones también. Ya. Que eso hay que valorarlo, no es... Yo me refería a que indirectamente todos cometen pecados pecaminosos cuando no siguen el bhakti, cuando no ofrecen su vida a Dios. Correcto.
Muy bien. Pues Pago Palmata, ¿querías decir algo antes o no? Es que no te acuerdas. O sea, creo que en algún momento levantaste la mano y no. Perdona, pero se me fue. Muchas gracias. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai.